En el chat está para quien leyó, o sea, para quien quiere ver ciertas notas, en el chat puse una liga a unas notas que yo hice. No están al 100% completas, pero igual les puede ayudar. Pues bueno, vamos a empezar. Este es la sesión 8. Justamente vamos a hablar del capítulo 8, que se titula El compromiso histórico de la filosofía. Me, me, me parece interesante este capítulo. Creo que aunque continúa siendo crítica de varias cosas, ya lo está encaminando mucho más al público que creo que para el que fue escrito este libro, que es, creo yo, que es para los filósofos, ¿no? De hecho, en algún audio que mandó Alexis, era justamente ¿cómo era? Era un podcast en el que, en el que se entrevistaba a dos, creo que eran dos maestros de filosofía sobre el hombre unidimensional de Marcuse para una regulación o una, ¿cómo se llama esto? Para el extraordinario de filosofía, ¿no? No sé o sea, no sé de qué semestre, pero justamente, o sea, es claro que es un libro que es parte del temario de filosofía. La verdad es que nosotros no sabíamos, ¿no? Pero está curioso saberlo. Y bueno, pues ya sabemos que se lee. Ahora, sobre los temas que trae este capítulo, yo, pues ya saben, les puse titulé o subtitulé algunos. El primero, pues creo que habla de los universales en comparación con la realidad mutilada y la filosofía analítica, ¿no? O sea, es claro que Marcuse está en contra de esta simplificación de los significados de las palabras y da ejemplos bastante interesantes, ¿no? Que traté de resumirlo en lo más fácil, más que hablarles de todos los temas y luego regresar, creo que mejor los podemos ir abarcando uno a uno y vamos viendo hasta dónde llegamos. En los universales contra la realidad mutilada, eh, lo que critica Marcuse o la observación que hace Marcuse es que se ponen al mismo nivel palabras con significados universales mucho más grandes versus palabras que no tienen esta, eh, esta capacidad de abarcar diferentes elementos de la realidad. Como por ejemplo, voy a leer un poco cómo inicia o lo que me pareció más relevante, que es universales como nación, Estado, la Constitución, la Universidad de Oxford o Inglaterra, no reflejan, estoy parafraseando, no reflejan una entidad particular que corresponde a estos universales. Sin embargo, cuando dice entidad particular, es como, o sea, cuando se habla de México, por ejemplo, sí, obviamente se está hablando, bueno, es que se puede estar hablando del territorio, se puede estar hablando de la gente, se puede estar hablando de la cultura, se puede estar hablando de todo eso junto, ¿no? Se pueden estar hablando de muchas cosas, ¿no? A eso entiendo que se refiere con la entidad particular. Y dice, bueno, no reflejan una entidad particular, sin embargo, tienen un perfecto sentido. Incluso es inevitable decir que la nación fue movilizada, que Inglaterra declaró la guerra, que yo estudié en la Universidad de Oxford, y toda traducción reductiva de tales declaraciones parecen cambiar su significado. Podemos decir que la universidad no es una entidad particular más allá de sus distintas facultades, bibliotecas, etcétera, sino que es justamente la forma en la que las mismas están organizadas y podemos aplicar la misma explicación modificada a las demás declaraciones. A mí me pareció un ejemplo bastante claro
porque en este ejercicio de simplificar todo, Marcus señala que no todo se puede simplificar y que no por, digamos que segmentar o desmenuzar lo que contiene o lo que hace una palabra, se entiende la palabra, porque no se entiende la universidad como un conjunto de salones o no se entiende la universidad como una biblioteca. Y ni siquiera creo que se entiende la universidad como un conjunto de biblioteca y salones, ¿no? Eh, m- Creo que la universidad es toda un conjunto de cosas materiales e inmateriales que la conforman y cuando se refiere uno a una universidad en específico, no creo que se refiera, o bueno, Marcus tampoco, que se refiera a el salón, ¿no? O a la biblioteca de esa universidad, ¿no? Bueno, de ahí continúa diciendo que la manera en la que tales cosas y personas están organizadas, integradas y administradas opera como una entidad diferente de sus partes componentes, hasta un grado tal que puede disponer de la vida y la muerte, como en el caso de la nación y la constitución, ¿no? Pues es para mí el primer punto que menciona Marcus como algo claro. No sé si alguno tiene, voy a poner esta en la mitad porque no los veo. No sé si alguno tiene algún comentario sobre eso. Si no, voy a pasar. ¿Mande? A mí lo Ah, que dijiste de, de lo del lenguaje y que hacerlo más universal le cambia todo el significado, me hizo pensar en todas estas palabras que son muy ambiguas, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros creemos que sabemos qué significa una palabra, pero ya que te metes a buscar su significado te das cuenta que es súper diferente, ¿no? Y a lo que voy con esto es que hay veces que utilizamos las palabras de manera muy ambigua, lo que hace que nos entendamos tan poco. Y esto da oportunidad a que universidades o quien sea, pero en este caso universidades, te digan como, no, pues esta palabra vamos a utilizarla de esta forma y vamos a darle un significado totalmente diferente y hace que la vida la veas diferente. O sea, porque dependiendo cómo nombremos las cosas, también tú vas a tener como otro entendimiento de tu contexto y de tu historia y de todo lo que haces, ¿no? Como lo que dicen de los, no me acuerdo cómo se llama la tribu o no sé cómo se le llama, pero que, que son bueno, X, de los iglús y todo esto, que tienen muchísimas formas de llamar a la nieve, o sea, que tienen nombres para nieve dependiendo el tipo de nieve, o sea, no solo dicen como, ah, cayó nieve, ¿no? Cayó tal cosa y tal cosa. Entonces ellos ya saben bien a lo que se refieren y cuando alguien tiene que ir por este tipo de nieve o tiene que tal, ¿no? Y les da más lugar a tomar decisiones distintas dependiendo a qué tipo de nieve se refiere. Y eso solo con el ejemplo de la nieve, pero pongamos el ejemplo del trabajo, de tareas, de lo que es ser un empleado, de lo que es ser, no sé, un empresario, lo que sea. Les empezamos a dar significados distintos que nos hacen comprender lo distinto y en el momento en el que el significado no hace sentido con la forma en la que vives, como que ahí hay una ruptura, ¿no? O algo así como que no encajas ahí o cuesta mucho trabajo ser parte de esta sociedad que te dice como que así tienen que ser las cosas. interesante punto de vista. Rodrigo, ¿tú querías comentar algo sobre esto? Sí, que, bueno, cuando habla de este tipo de universales, pues veo que lo hace sobre todo como para falsear el análisis lingüístico, ¿no? Este, que está criticando, ¿no? Desde hace unos capítulos. Y pues dice que ese análisis no puede disolver este tipo de entidades metafísicas. Ah, Respecto a eso, ah, bueno, dice que esta disolución, ¿no? Obliga, esta disolución como que su objetivo sería, disolver los conceptos en formas de conducta, ¿no? Entonces,
sería como su función en esta sociedad. Cosa que, por ejemplo, yo ahí no estoy como tan de acuerdo con su análisis porque anteriormente había dicho, ¿no? La parte de la filosofía platónica en la que se le daba un valor de verdad, bueno, a la verdad se le daba un valor al cual había que orientar justamente la conducta, ¿no? Entonces, si está diciendo que el análisis de la filosofía analítica hace una disolución en formas de conducta, estaría mezclando también lo de epistemología y ética que habíamos visto antes, y al final no podría yo distinguir entre, entre los dos tipos de análisis, ¿no? Bueno, en cuanto a que se hace como su diferencia histórica o sea su función histórica por su tratamiento de los universales, ahí sí no estoy muy de acuerdo. Y también cuando hace este análisis de los universales, después hace unas aclaraciones como muy interesantes de cómo él cree que cómo él cree que se sintetizan, ¿no? Y él habla bueno, pone el ejemplo de universales sustantivos, ¿no? En los que dice que de la entidad concreta, no solo se abstrae de la entidad concreta, ¿no? O sea, del objeto, sino que denota a sí mismo una entidad diferente, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? Una más amplia, ¿no? Que no puede caber en la descripción de cosas particulares o actos particulares. Y entonces esta síntesis, él la identifica como una apercepción trascendental, que yo, bueno, por lo que leí después, siento que para él es eso la conciencia, ¿no? Pero no una conciencia individual, sino habla de un tipo de conciencia general que es común en los miembros de un grupo, clase o sociedad. Entonces, esa parte que no puede explicar las partes particulares es el contexto, ¿no? Social que también desde hace rato está, mencionando, ¿no? Y solamente que esta parte de que después viene con lo de dónde vienen los conceptos universales o objetos eternos que dice que, dice él que vienen de esta percepción universal y no de los objetos en particular, ¿no? Entonces creo que cae un poco en el viejo debate de racionalistas y empiristas, o bueno, ese supuesto debate en el que es como del huevo y la gallina, ¿no? De qué es primero, si el ente particular o el concepto universal. Pero la verdad que creo que el querer poner un orden en eso, pues siento que ya está un poco obsoleto. Pero bueno, ahorita sí. Sí, justo, bueno, es que no sé si yo estoy de acuerdo con la crítica, lo que sí es que eh, para dar contexto, lo que mencionas es justo lo que yo había puesto como la expresión de la vida por la lingüística, ¿no? Que es el análisis lingüístico contemporáneo evita esta tarea, interpretando los conceptos en términos de una mente empobrecida y precondicionada. Lo que está en juego es la intención no reducida, no expurgada de ciertos conceptos claves. Su función es la comprensión de la realidad no reprimida en el pensamiento no conformista y crítico. Aquí, o sea, como yo lo entiendo, es eh, partiendo de una sociedad que ve todo desde una hipersimplificación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, el, y haciendo el ejemplo más fácil podría ser lo que comentaba en capítulos anteriores sobre la injusticia laboral, ¿no? Que decía, bueno, pues es que en realidad no es injusticia laboral, realmente es irnos a cada uno, ¿no? De las personas y decir, bueno, es que a esta persona no le alcanza porque tuvo un percance o esta persona no le alcanza porque quiere viajar más lejos, pero en realidad no es que el sueldo sea bajo, ¿no? Entonces, eh, el hablar de o sea, los derechos humanos se puede decir que también son ciertos universales, ¿no?
la libertad es un universal, pero entonces entran incluso este concepto de la justicia social, ¿no? Entonces, cuando entran estos universales y se quieren hipersimplificar, se pierde, creo yo, o bueno, como yo lo entiendo, de acuerdo a lo que dice Marcus, es que se pierde el peso de las palabras que tienen un significado mayor que simplemente subir el sueldo, ¿no? Entonces, yo lo entiendo como hay un significado más allá de la simplificación. Rox. Em, Ay, es que se traba un poquito, pero yo la verdad no leí y más que dar una opinión, quisiera hacer algunas preguntas que me surgen con esto que están hablando. La primera es, bueno, ya entendí voy a apagar mi cámara. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Sí? Ok. Creo que entiendo la parte del concepto de la simplificación y la síntesis, pero me surgen dos preguntas. La primera es, no me queda claro, o por lo menos no con lo que se ha hablado, es por qué Marcus esto lo ve como algo no ideal, o sea, qué consecuencias tiene estas simplificaciones, que creo que José ya medio lo abordó, pero sigo sin convencerme del todo de realmente la simplificación Ah, es un problema. pues, Y la o sea, segunda... el problema, porque según yo el No, sí, problema adelante, que perdón. pone con eso es de que no puede haber una trascendencia histórica, ¿no? O sea, que no puedes concebir otra forma de vida y no hay una consecución histórica, ¿no? Ya ves como, pues como, bueno, como él tiene una visión como muy histórica de hegeliana, en la que una época supera a la otra y es y hay como una teleología o hay un fin, este. Bueno, esa parte tal vez creo que la critica un poco. Sí, creo que es algo que sí me gusta de él, que sí critica desde antes de que surgieran fuertes las tendencias estas de decir que hay un fin de la historia, pero justamente critica eso, ¿no? De que dejemos de avanzar en el proceso de la humanidad, ¿no? Yo Ok. justo iba a comentar, no sé si tenga que ver con tu pregunta, Rox, pero siento que esto de, o sea, después dice que como que las personas son como parte de, o sea, como que ya están organizadas en, no sé, yo me pongo a pensar como si yo soy de tal escuela, tengo que actuar así, si yo pertenezco a tal empresa, tengo que hablar así. Y siento que el problema de esto es que como que cada vez las personas somos más homogéneas o parecidas porque como que estamos dentro de ese grupo. Y no sé, o sea, siento que al final no puedes ser como tú porque estás como dentro de esto, entonces tienes que actuar así. Y creo que ese es como uno de los problemas de como la empresa, la nación, la universidad. Pero no sé si tenga que ver o solo es mi perspectiva. Sí, o sea, como que te incluso te sesga a ciertas cosas, ¿no? De esas particularidades, te empiezan a cerrar como todas las posibilidades que existen dentro de esa totalidad. Eh, Gracias. No, bueno, creo que lo entendí así con el ejemplo de Pau y creo que el de Rodrigo igual. Aún así como que me es difícil digerirlo, pero creo que igual leyendo lo voy a entender mejor. Y la otra es, yo creo que también un problema podría ser, más allá de la simplificación, la apropiación de términos, que no sé si es algo que Marcus aborda en este capítulo, pero el hecho de que ideologías que en su esencia no apoyan ciertas causas, ahora se utiliza esta apropiación de ciertos términos para que parezca que no hay diferencias entre una ideología u en otra, ¿no? Entonces, creo que incluso eso hace parecer como que las cosas están avanzando, pero realmente simplemente es un discurso apropiado para poder atraer a las masas que les interesan, pero trae ciertas trampas y creo que es parte de esta simplificación, ¿no? O sea, simplificar los términos
para apropiarlos fácilmente y que resuenen en la gente sin necesidad de tener que desarrollar en eso, ¿no? O sea, doy un término y la gente asume muchas cosas del término que me ayudan a que ellos me sigan o estén de acuerdo conmigo, sin necesidad de tener que proponer algo. Voy a responder al comentario de Roxana. Bueno, no sé si también vas a responder, si quieres tú primero. Bueno. Sí, fíjate, Roxana, que también entiendo que cuando el autor dice que una forma de hiperconceptualizar o generalizar las cosas también es la manera de hacer que como que no las veamos tan complejas, como ocultar la verdad, y que esto trae consecuencias porque no nos permite identificar todos los procesos espirituales, mentales, los roles, las funciones que desempeña cada uno en su sociedad y las situaciones que estamos viviendo. O sea, como que lo hacen, lo minimizan, es como otra forma de engaño. Así lo entiendo. Porque como dijo esta Mariana, cuando dicen las universidades, pareciera que se refieren solo a las mesas y a las sillas y al salón, a la estructura física, pero no lo que significa una universidad, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con la interpretación de Ana. De hecho, iba a leer algo, pero si quieres tú, Pau, si vas a comentar sobre el mismo tema, si quieres tú primero. Sí, pero ya se me fue la onda, entonces tú. Miren, quiero leerles Ok. esto. Tú. Dice, estos procesos de conversión e identificación como procesos sociales, esto mutila la mente y el cuerpo, infligida a los individuos por su sociedad. Dice, la filosofía solo lucha contra el fantasma de la sustancia que quiere desmitificar. O sea, los términos no son solo la suma de las cosas, sino más que la suma, ¿no? Sí, creo que es justo a lo que aboga o lo que comenta Marcus, y tal vez lo pueda conectar de esta manera. Primero, lo que hace Marcus es dejar claro la diferencia entre, o más bien, señalar que hay conceptos que abarcan más que sus solo partes, ¿no? Como el concepto de Estado, el concepto de Exacto. nación, el concepto de universidad, de México. Bueno, aquí dice Inglaterra, no dice México, pero se entiende lo mismo, ¿no? Y después habla sobre la conciencia falsa y verdadera. Dice, sobre la conciencia falsa y verdadera, la distinción entre la conciencia verdadera y la falsa es plenamente significativa. La primera sintetizará los datos de la experiencia en conceptos que reflejen tan total y adecuadamente como sea posible la sociedad dada en los hechos dados. Y bueno, luego dice que se sugiere esta definición sociológica no por ningún prejuicio en favor a la sociología, sino por una inserción del hecho de la sociedad en los datos de la experiencia. En consecuencia, la represión de la sociedad en la forma de conceptos, ojo aquí habla de la simplificación, ¿no? En consecuencia, la represión de la sociedad en la formación de conceptos equivale a un confinamiento académico de la experiencia, una restricción del significado. Es justo eso, que se está restringiendo el significado al solamente limitarlo a la experiencia. Bueno, eso es lo que yo entiendo que está diciendo y ese es el costo de sobresimplificar las cosas, ¿no? Y perdón que continúe, después habla sobre la crítica de la lingüística, ¿no? De cómo la lingüística viene
precondicionada y empobrecida. Y al estar precondicionada y empobrecida, no permite que se avance. Y después da el ejemplo de la belleza, que ya se lo voy a platicar más adelante. Y después, o sea, y todo esto para conectarlo con el pensamiento negativo, la libertad, y cuál es el proyecto histórico a elegir, o más bien cómo se elige, cuáles son las distinciones entre los proyectos históricos. Entonces, más o menos esa es, creo yo, la línea discursiva o el desarrollo del capítulo, ¿no? Listo, Pau, te doy la palabra. Ya me acordé ahorita que dijiste. Pero yo justo con lo de los términos, de simplificarlos, como que se me vino muy, o sea, como de ejemplo, o sea, el término libertad. O sea, siento que antes libertad, sí, o sea, como que no abarcaba tantas cosas y era como una palabra como muy específica para ciertos como acciones. Y hoy en día como que la palabra libertad abarca demasiadas cosas y creo que muchas de ellas como que no deberían entrar ahí. O sea, para mí libertad como que debe de venir con responsabilidad. Y siento que como que ahora la palabra abarca tantas cosas que ha dejado de un lado la responsabilidad o a los demás dentro de la palabra. No sé, se me vino como a la idea ese ejemplo. Que incluso si lo piensas, tal vez es al revés, ¿no? O sea, la palabra de libertad la están sobresimplificando, que está como, por ejemplo, el libertarismo, que sobresimplifica y dice la libertad es, este, no regulación, ¿no? Y entonces se está sobresimplificando el significado de libertad, ¿no? Que probablemente la libertad, como tú dices, puede englobar otras cosas, como la responsabilidad, como diferentes situaciones que vienen dentro del concepto, pero que al sobresimplificarlo no se abarcan, ¿no? Listo, Rodrigo. Sí, bueno, pues en esa parte veo que, bueno, su crítica es bueno, su forma de falsear lo del análisis lingüístico es porque existen, estos universales intraducibles, ¿no? Que, que reflejan la conciencia de un mundo dividido. Igual que los griegos, ¿no? Que también veían esta división entre el ser y no ser. Y en el que, por eso pone que en el que aquello que es no se acerca o incluso niega a aquello que puede ser. Y entonces, estos universales pues logran comprender en una sola idea la potencialidad y la realidad, ¿no? Estos dos conceptos diferentes, el no ser y ser, la atención que hay en ellos se puede expresar en este tipo de universales. Y por eso dice que la experiencia cruda parece estar incrustada en un mundo metafísico. Los universales parecen designar la materia del mundo. Entonces, los universales, pues para él sí es como la forma en la que interactuamos con el mundo, ¿no? No lo ve como tanto, creo que hace una crítica una muy breve crítica a Kant en cuanto a la forma, ¿no? En la que en la parte de cómo formamos los conceptos y porque él dice que el carácter experiencial de los conceptos lleva a asumir un parentesco entre conceptos y palabras, que es lo que mencionaba, ¿no? Que él pone que los conceptos preceden a las palabras, porque la palabra solamente es el vehículo de los conceptos. Y por eso es y por eso es imposible imaginar que el origen del lenguaje venga de la significación de los objetos. Entonces, y me cita a Humboldt en cuanto a que las palabras salen de la totalidad. Pero esto de la totalidad que viene mencionando desde el principio del libro, también en este capítulo ya medio la clarifica un poco más y hace como que su concepto un más amplio. Y entonces, para él, pues veo que dice que la totalidad resiste toda disolución analítica, porque es el terreno concreto y objetivo de su funcionamiento en el contexto social e histórico dado. Es el estado de cosas establecido que determina la vida de los individuos. Y desde ella salen las palabras, ¿no? Desde el contexto, ¿no? En el que vivimos. Y por eso es que vienen siempre acompañadas de esta parte que no es posible, bueno, que es reprimida, ¿no? Por la misma sociedad. Sí, justamente.
O sea, y podemos buscar otros ejemplos, ¿no? Como el que se me viene a la mente es el tema de la justicia social, que uno podría decir, bueno, la justicia social es que la gente coma 3 veces al día. O sea, puedes decir sí, pero, o sea, realmente no es, o sea, eso no abarca la totalidad de la justicia social, ¿no? Y sobresimplificarlo solamente va a dar nociones falsas de lo que realmente es, ¿no? Y haciendo hincapié en el último párrafo de una parte que leí, que era, en consecuencia, la represión de la sociedad en la formación de conceptos equivale a, a un confinamiento académico de la experiencia, una restricción de significados. Yo había puesto como pregunta es, ¿hay mayor significado que la experiencia? Y lo que dice Marcuse es que sí, ¿no? O sea, que la experiencia, o sea, que el reducir las cosas a la experiencia eh, las priva de ese concepto universal o de abarcar todo su significado real, ¿no? Y ahí es donde hace el ejemplo, bueno, para los que les gusta la poesía, esto debe ser pues como el manifiesto sobre la importancia de la poesía, ¿no? Porque justamente la poesía que puede ser ambigua en ciertas cosas o puede parecer ambigua, lo es porque abarca tal vez la totalidad, ¿no? Y en ese tema de abarcar la totalidad se hace el ejemplo de el universal de la belleza, ¿no? Voy a leer un poco de lo del universal de la belleza. Cito, el ejemplo de la belleza para identificar el universal y su diferencia con el conjunto de partes y con la diferencia entre individuos. Al hablar de una bella muchacha, un bello paisaje, un bello cuadro, tengo, desde luego, cosas muy diferentes en la mente. Lo que es común a todos ellos, la belleza, no es ni una misteriosa entidad ni un mundo misterioso. Al contrario, nada es quizás tan directo y claramente experimentado como la apariencia de la belleza en varios objetos bellos. El novio, el filósofo, el artista, el enterrador pueden definirla de maneras muy diferentes, pero todos definen el mismo estado o condición específicos, alguna cualidad o cualidades que hacen a lo bello contrastar con otros objetos. En esta vaguedad y concreción, la belleza es experimentada en lo bello, esto es vista, escuchada, olida, tocada, sentida y comprendida. Es experimentada casi como una conmoción, debida quizás al carácter contrastante de la belleza, que rompe el círculo de la experiencia cotidiana y abre, por un breve momento, otra realidad, de la que el temor puede ser un elemento integral. Y entonces, eh, este tema, y termina diciendo que tal vez la descripción que se acerca más a la aprehensión, entiéndase aprehensión como este significado que, que abraza todo lo demás, ¿no? O sea, que abraza todo esto que acabamos de leer. Dice, la correcta aprehensión de todos los elementos que comprendería la belleza es promés, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es promés de Bonheur, que es la traducción, digamos que en español sería promesa de felicidad. Imagínense traducir belleza como promesa de felicidad. Es abstracto. Es abstracto, pero lo que dice Marcuse es que justamente esa abstracción es la única que se acerca a aprender todo lo que puede significar o lo que significa la belleza, ¿no? Entonces, es- puede que para nosotros sea abstracto porque estamos acostumbrados a sobresimplificar las cosas, porque estamos acostumbrados a que la belleza sea descrita como eh,
ciertos rasgos, cierta asimetría en las cosas, y entonces nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Quieres hablar? ¿No? Ah, ok. Y bueno, eso sobre la belleza. Después habla sobre el mundo objeto, que es un poco de las consecuencias que preguntaba, por las que preguntaba Rox, ¿no? En las que dice, el mundo objeto, por ejemplo, bueno, perdón. Dice, por ejemplo, he intentado mostrar que en la realidad tecnológica, el mundo objeto se experimenta como un mundo de instrumentos. Esto es muy importante porque la verdad es que creo que tiene varios párrafos, este capítulo, bastante simples y bastante entendibles, creo, a comparación con todos los demás. Entonces, continúo. Este, bueno, a ver, el mundo objeto se experimenta como un mundo de instrumentos, ¿no? Y luego dice, el contexto tecnológico define previamente la forma en que aparecen los objetos, ¿sí? O sea, la tecnología, el contexto tecnológico define cómo van a aparecer estos objetos, ¿sí? Ya sabemos, porque leímos textos anteriores, que la tecnología es creada por alguien, ¿no? A través de cierto contexto, a través de cierta intención, ¿no? Ahora, esta intención se traduce en la tecnología y esta tecnología hace que aparezcan objetos. Ahora, para el científico aparecen a priori como elementos libres de valor y complejos o complejos de relaciones, susceptibles de ser organizados en un sistema lógico matemático. ¿Qué quiere decir? Que entonces el científico recibe esta tecnología y asume que realmente es la tecnología por la tecnología, sin entender todo el proceso histórico que trae esta tecnología y que está, palabras mías, subyugado a intereses anteriores, ¿no? Que es el interés de quien crea esta tecnología, de quien financia esta tecnología, de quien aprueba esta tecnología y que para las nuevas generaciones la tecnología es simplemente un a priori, existe, ¿no? Sin cuestionar por qué existe, para quién existe, a quién sirve existiendo, ¿no? Y luego dice, y para el sentido común aparece como el material de trabajo o placer, producción o consumo, ¿no? Claro, todos vemos Netflix, ¿no? Todos utilizamos el Internet para placer, muchas veces, para comunicación, otras veces, y para trabajo, otras tantas, ¿no? Luego dice, el mundo objeto es así el mundo de un proyecto histórico específico. El mundo objeto es así el mundo de un proyecto histórico específico y nunca es accesible fuera del proyecto histórico que organiza la materia. Y la organización de una materia es al mismo tiempo una empresa teórica y práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que es como mínimo ingenuo pensar que el mundo es como es porque sí, que para entender el mundo en el que vivimos, tenemos que entender que no son a prioris y que tienen un contexto histórico y que para entender el mundo en el que vivimos hay que entender ese contexto histórico y no aceptar las cosas a priori. Y este tema de simplificar los conceptos, muchas veces eso es lo que hace. Simplemente hacernos aceptar las cosas como a prioris, ¿no? Como sencillas, como es esto y ya, ¿no? Y lo conecta con lo que es el pensamiento negativo como libertad, que a lo largo de todo el libro nos menciona el pensamiento negativo. ¿Qué es el pensamiento negativo? La única posibilidad de cambiar el mundo en el que vivimos, ¿no? La contrafuerza. No sé si ya estoy hablando mucho. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere...? Pues es lo de la, ¿cómo se llama? Bueno, eso sería lo que haría irracional, ¿no? El sistema actual, ¿no? Eso es lo que permitiría la libertad, ¿no? Bueno, ajá. Y Y bueno, pero veo que también menciona ahí hasta ya como al final, que es donde más o menos estás, que,
que el proyecto histórico que seguiría es el que tenga la más alta verdad histórica, correspondería al sistema que ofrece la mayor posibilidad de pacificación, ¿no? Que sería, pues, la alternativa al futuro la disyuntiva que tenemos, ¿no? Con el de aniquilación nuclear o el que después viene, ¿no? Bueno, o el que medio no propone, pero ve como consecuencia lógica de que sería el de la pacificación de la existencia, ¿no? Mm. Sí, exactamente. Justo mis últimos dos subtítulos es el pensamiento negativo como libertad y el último que es sobre la libertad y el proyecto histórico, que es tal cual lo que tú dijiste, ¿no? Eh, Híjole, perdón que lea tanto, es que de verdad siento que que al leerlo doy contexto y siento que no es una lectura tan complicada. Igual me dicen si lo consideran complicado. Está súper bien. De hecho, o sea, yo estaba muy picada con lo que estabas diciendo y nada más como los pensamientos que me brotaron fue esto de los a prioris, ¿no? De cómo ahorita está toda esta sociedad de incluso como horóscopos y todo esto que son como paliativos, pero que es como de decirte, pues lo que te tocó y vívelo como es y sácalo adelante, ¿sabes? Sin tomar en cuenta todo lo demás, o sea, como dándole otro significado a de dónde vienes y como de tu historia en algo súper místico y que ni siquiera puedes entender o puedes tocar, o sea, te dicen como no hay nada que entender, no busques entenderlo, ¿no? O sea, como decir, meterte ahí es no entender que no se debe entender, ¿no? Y pues no sé, eso pensé, me frustré al pensar en estos a priori. Perdón bueno, ahorita te doy la palabra, lo prometo. O sea, pero y justo hay una crítica muy fuerte sobre la queja, ¿no? O sea, la persona que se queja, está mal. La persona que se queja incluso del mundo, lo primero que tiene que hacer es tender su cama y cambiar él mismo, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de pensamiento de autoayuda sobresimplifica las condiciones materiales y las condiciones sociales en las que se vive y, y, y pone al lector o al individuo como el único responsable de la situación que está viviendo y que al no superarla es él el culpable, es él el incapaz, ¿no? Entonces, y obviamente esto es por una falta de contexto histórico, proyecto histórico y todo y aceptar las situaciones a priori, ¿no? Y Listo. justo por una falta de saber que hay un contexto histórico, o sea, hay gente que ni siquiera se lo cuestiona. Sí, Pau. Sí, yo creo que la mayoría no se lo cuestiona, o sea, yo no me lo cuestionaba. Pero sí, o sea, siento que como que o sea, todas las instituciones y hasta en las familias como que nos enseñan a no pensar porque es como el camino fácil y, o sea, fácil como para nosotros, para de no te estés como atormentando la cabeza. O sea, pienso en mis papás que es como, ay, ya, ¿para qué te atormentas? De que nada más, de que es ya. Y como para las instituciones porque así como que nos controlan más. Y no sé por qué se me vino muy a la cabeza como la película de Wall-E, o sea, de cuando están como en el espacio. Y siento que, o sea, no quiero decir de que, uy, a eso vamos y vamos a estar gordos, pero un poco sí, o sea, como que literal solo están y solo viven de que están como embobados en una tele y hasta que como que sale de su como sillita voladora que se da como cuenta de que está como viviendo en ese mundo tan feo. Entonces, pues sí, creo que es importante hablar de estos temas para que no nos pase. Y puede ser Wall-E, pero también puede ser Matrix. Ana. Pues sí, como decías, José, que no es solamente quejarnos, sino más bien tenemos que hacer lo que nos pertenece, ¿no? Y el autor dice que el verdadero reto del pensamiento filosófico es tener esa necesidad o identificarla, ir más allá de esos límites que nos han impuesto. Que es necesario que veamos las aspiraciones supraindividuales que nos han impuesto los grupos sociales que pues están en el poder, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿y cómo? O sea, ¿cómo llegó a ir más allá de los límites? O sea,
casi lo siento así como, ¿cuánto camino hay que recorrer? ¿Cuál es la ruta más recta, más fácil e inmediata? O sea, ¿cómo voy allá e identifico, voy allá más de esos límites que me han impuesto y que tal vez apenas los estoy viendo, ¿no? Pues por el camino en el que vas, ya leyendo esto, haciéndote estas preguntas, vas por buen camino. Pero también hay que pensar que, o sea, no, al hacer esto, o sea, no vamos a ver como el cambio ya de que mañana, ¿no? O sea, que también a veces eso me da impotencia, ¿no? Pero pues es justo estar como pasando esta voz o abriendo estos espacios y conversándolo, ¿no? Porque que nosotros lo conversemos también lo vamos a llevar a otros espacios de conversación. Y creo que ahí, desde esas trincheras y en otras actividades que hacemos, pues se puede ver marcado. Y yo agregaría, Ana, porque créeme que en los círculos en los que he estado ahora, yo creo que el sentimiento de impotencia, de urgencia, eh, es algo muy común para la gente que comienza a ser un poco más consciente, ¿no? Y voy a leer una parte que habla justamente sobre el proyecto histórico, porque creo que queda muy, muy claro. Comienza como proceso histórico, el proceso dialéctico comprende a la conciencia, el reconocimiento y el dominio de las potencias liberadoras. Así comprende la libertad. En el grado en que la conciencia esté determinada por las exigencias e intereses de la sociedad establecida, que carece de libertad, en el grado en que la sociedad establecida es irracional, la conciencia llega a ser libre para la más alta racionalidad histórica solo en la lucha contra la sociedad establecida. Pa- para mí, el tema claro es el tema de la conciencia, el tema de, y no solamente la conciencia como individuo, ¿no? Sino la conciencia colectiva, o sea, si estamos identificando esta unidimensionalidad, si estamos identificando muchas cosas de este estilo que venimos leyendo, ¿no? Pues hacer que las demás personas sean conscientes, porque hasta que la sociedad no sea consciente, no va a haber cambio posible, ¿no? Por eso es muy importante la conciencia. Rox. Em, bueno, creo que este capítulo empieza a conectar muchos puntos y creo que respondiendo también a la pregunta de Ana, el tema de la conciencia, solo quiero como enriquecer lo que dijo José en el sentido de que no solo es la conciencia colectiva, sino la personal, pero viendo desde tu historia, de tu pasado, ¿no? O sea, ¿qué discursos escuchabas en tu infancia, en tu adolescencia, cuando estudiaste en la universidad? ¿Qué simplificaciones te dieron, no? Las relaciones deben ser fáciles, o sea, la pareja vas a saber que es lo ideal porque todo se va a acoplar, ¿no? Y va a ser muy fácil. Y la realidad es que todas las relaciones son complejas porque somos complejos y hay muchas cosas que conlleva este tipo de relaciones. Pero incluso, por ejemplo, en el tema educativo, algo que para mí fue muy revelador con este libro, que es de las cosas que más me quedaron marcadas, fue el tema de cómo mi carrera, en específica mi carrera, dejó a un lado las humanidades y dejó a un lado la filosofía y a un lado la ética, porque eran demasiado complejas y abstractas. Eran conceptos que veíamos, pero que nunca lo conectábamos con lo que estábamos haciendo. Son dos cosas por aparte, ¿no? O sea, esta es la técnica, esto es ABC de cómo lo tienes que hacer, encontremos las causas raíces particulares de lo que está sucediendo, pero no había un cuestionamiento real de las implicaciones éticas de lo que te estaban enseñando a hacer. Y se vuelve tan peligroso porque realmente entiendes que esa es la forma correcta de actuar y esa es como tu conducta. Y creo que
ser conscientes de estos mensajes que recibimos en toda nuestra época nos permite que estas nuevas generaciones, ya sea tengamos hijos o estemos en contacto con las nuevas generaciones, les demos otros discursos, o sea, les demos la posibilidad de identificarse con discursos nuevos que ven otros panoramas y que traen una propuesta diferente. Sí, ¿voy o...? Sí, bueno, para eso veo que, bueno, él menciona esto de los conceptos filosóficos relevantes, ¿no? Que sería lo de la justicia, la libertad, y esos tipos de conceptos que él dice que hay que ver de forma general, porque cuando ves la forma general de ese tipo de conceptos, se revela las potencialidades históricas de, de, como los futuros posibles, ¿no? Entonces, eh, este tipo de conceptos también menciona que son comprensibles sin referir a alguna experiencia en particular, pero no están desconectados de ellas. Entonces, pues yo lo que vería que él tal vez recomendaría es la parte como de ver la historia, sobre todo para ver las diferentes formas de vida y pensamiento que ha habido. Lo cual yo también complementaría tal vez con lo de los libros, ¿no? Porque los libros también te permiten ver otras formas de vida y pensamiento y también la parte social y ver otras culturas, todo eso, porque al ver ese tipo de diferencias, uno puede ver cómo es que esos conceptos se mantienen, ¿no? Y ver y desde ahí, bueno, por él propone que desde ahí se van a mostrar la potencialidad histórica, ¿no? De un mundo diferente, ¿no? Justo hablando de eso de como de conocer la historia y tener libros y todo esto, me recordó que tuve una plática súper densa, o sea, densa en el sentido de que me sentía así como muy abrumada, porque eran dos personas que tenían como que este pensamiento de, pues, como muy tecnócratas, ¿no? Y mucho de empresas y como de salir adelante, pero eran, o sea, yo quise abrir la conversación a que se lo preguntaran, ¿no? A que se cuestionaran, bueno, ¿y de dónde viene? ¿Por qué quieres eso? ¿Realmente te has preguntado, más bien, has pensado en otra vertiente, ¿no? O sea, eso quería. Pero me di cuenta de lo difícil que es cambiar su historia, ¿sabes? Porque es eso. Ellos ya tienen una historia contada, ellos ya se conocen así, ellos ya se ven representados de esa manera. Entonces decirles como, mira, la historia como tú la tienes no es la que crees, o más bien esta historia puede tener otras vertientes. Para ellos es muy difícil porque es decirle, tu vida no es la que crees, ¿no? Tu vida es otra. Y pues obviamente es como, ¿cómo? ¿Cómo crees? No, estás mal, ¿no? Entonces yo no sabía cómo llegar, porque aparte eran dos personas que pensaban así y era solo yo la que pensaba diferente, entonces también era difícil. Pero justamente me di cuenta de que hay muy poca conciencia, no solo como de la historia, sino también del presente, o sea, del dónde están parados, ¿no? Porque incluso lo que menciona Roxy, de que en su carrera dejaron de lado las humanidades. Bueno, pues mi carrera se supone que estaba en el área de humanidades y jamás vi nada de humanidades tampoco. O sea, en esta cuestión de comunicación, yo siempre me preguntaba así como de, bueno, ¿por qué no nos dicen cómo podemos impactar, cómo las podemos utilizar? Solo nos decían, utilícenlas así, ¿no? Y pueden hacer esto para las empresas, y pueden hacer publicidad y bla, bla, bla. Y te decían como, puedes llegar a muchísimas personas, pero jamás te hablaban de lo ético, jamás te decían como, cuida tus palabras de esta manera, cuestiónate quién eres para ver cómo te expones, nada, nada de eso, ¿sabes? Y eso es muy poco, pero ahí tampoco había una conexión de trabajo, es decir, la carrera de trabajo con la persona, ¿no? Siempre era como de, pues vas a salir adelante chingándole y así, ¿no? Em, Incluso es muy difícil sacar a las personas de este creer de, mm, de que puede haber algo distinto. O sea, eh, por ejemplo, en esta plática que tuve, toda la discusión partía del capitalismo, o sea,
que no se imaginaba, era muy difícil para ellos imaginarse algo fuera del capitalismo. Y literalmente les dije esta frase de es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y se quedaron pensando y dijeron sí. Y yo así de, wow, o sea, ni siquiera eso les hizo ruido, ¿no? Pero es que ellos decían como, por ejemplo, cuando yo les decía, es que yo quiero que todos tengamos la igualdad de oportunidades o todos seamos conscientes de nuestra clase, bla, bla, bla. Ellos me decían como de, es que primero tienes que ayudarte a ti para poder ayudar a los demás, refiriéndose a la cuestión de, como esto que te dicen de, haz un negocio propio y cuando seas rico puedes ayudar a los pobres, ¿no? O sea, a eso se referían. Y yo me quedaba así como, es que ¿cómo les hago entender? Incluso les hablé de las venas abiertas, o sea, lo que aprendí ahí, lo que hemos platicado, o sea, de todo como lo que me ha cambiado como en estos últimos meses y años que he estado como que cuestionándome más y quise hablarles de eso, pero es que no, para mí o sea, me dio tanto coraje no con esas personas, sino de cómo es que es un sistema que es tan incisivo, tan impositorio, que ni siquiera las personas se daban cuenta, o sea, y yo estaba tan enojada como queriendo golpear a la nada, ¿no? O sea, a esa nada que está en todos lados, a esa totalidad de la que habla Marcus. Em, y bueno, pues ya para finalizar un poco, siempre lo resumían a que querían tener estas empresas para después poder hacer algo por los demás. Y yo les decía, pero es que tener una empresa te quita toda la humanidad, o sea, en la empresa no hay persona, es empresa y se basa en lo que le conviene a la empresa, no a las personas, ¿no? Y por más que decía palabras, según yo, fuertes, pero tal vez debí usar más fuertes todavía, pues era muy difícil que lo comprendieran, ¿no? Y justo lo que decía José, como que el que se queja o el que piensa diferente es el que dicen como de, no, algo le pasa a esta persona, ¿no? E incluso me llegaron a llamar comunista sin que yo siquiera me identifique como comunista, o sea, para nombrarme de alguna postura así, tengo que tener gran bagaje o gran estudio, todavía no me identifico así, pero el punto es que me identificaron así porque ni siquiera ellos sabían qué eran ellos, ¿no? Se habían comprado todo esto de toda la historia que les ha vendido y que no han visto otros libros o que no han buscado otras historias. Y pues nada, toda esta plática me recordó a esta discusión que tuve y la impotencia de no poder, no solo darme a entender, sino de que ellos pudieran como que abrirse, ¿no? O sea, como el decir, ¿qué pasa si el capitalismo no existiera? ¿Sabes? Pues es lo que te aplicaron fue esa de que tú eras la irracional, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí. el Por eso la cambio es, frustración. ellos Ujú. decían, sí, porque cuando el discurso de ellos sea el irracional, pues es cuando va a haber un cambio, ¿no? Cuando su discurso ya se demuestre de esa forma. Y yo, por ejemplo, yo para esos casos, yo luego lo que creo que es importante hacer es intentar entenderlos sin tal vez juzgar tanto cómo piensan. Y eso, por ejemplo, es similar al ejercicio que uno hace cuando lee Lolita, ¿no? Que puedes leerlo sin estar de acuerdo con cómo piensa o algo así, pero te metes, ¿no? En su piel, ¿no? Sí, es que no es tanto de que o sea, para nada los juzgó, o sea, y en la plática en ningún momento los quería como que fuera una pelea, o sea, jamás pasó por mi cabeza eso de juzgarlos o algo así. Más bien mi impotencia era el que era imposible para mí poder abrirles esa mente para que entendieran, o sea, para que supieran que no entendían también, ¿sabes? Entonces, a pesar de que vaya con toda la disposición, me di cuenta que en algunas personas está muy, muy, muy adentro este discurso. Yo creo que Definitivamente. lo que pasa es que Pero, no todas las personas tienen la misma formación, o sea, y es como explicarle de que raíces cuadradas a un niño que está aprendiendo a sumar. Entonces, justo siento que también queda un poco, o sea, no es nuestro trabajo, pero algo que podría ayudar, o sea, es como a aprender, como a compartir el conocimiento como literal un niño aprende a sumar, o sea, que requiere muchísima paciencia y esfuerzo, sí, pero creo que a veces, o sea, sí están muy cerrados y no han intentado abrirse y sí es su culpa, pero en parte creo que también no han como querido o podido lo que sea, pero no tienen la formación. Entonces, como que sí hay que
como ser empáticos y tener paciencia a la hora de discutir estos temas porque literal no entienden. No sé, es mi punto de vista. Pues una forma sería como el método socrático, ¿no? Porque ahí lo que él hace es de que él, con el que está dialogando, pues primero dice posiciones muy racionales, ¿no? Y él con cosas medio, luego yo diría tramposas, pero pues sí lo hace ver al otro como el irracional, ¿no? Y de esa forma es que, bueno, bueno, al final pues lo acaban ejecutando, ¿no? Pero pues, también puedes esperar esa reacción, ¿no? La reacción violenta, ¿no? También. Es, eh, y, y quiero leerles esta última parte porque creo que es muy importante entender esta parte, porque para los que quieren hacer algo y para los que sienten que ya tienen cierta conciencia y que quieren hacer un cambio, ¿no? A veces hay ciertas alternativas que se presentan y que no necesariamente son las mejores. Eh, dice, bueno, cito, ninguna de las alternativas dadas es por sí misma negación determinada. Entiéndase por negación determinada, solución, o sea, algo que realmente sea diferente a lo que vivimos, ¿no? Entonces, ninguna de las alternativas dadas es por sí misma negación determinada, a menos que sea comprendida conscientemente y pueda romper el poder de las condiciones intolerables y alcanzar las condiciones más lógicas, más razonables, hechas posibles por la prevalencia. En la época contemporánea, todos los proyectos históricos tienden a ser polarizados en las dos totalidades en conflicto, capitalismo y comunismo, y el resultado parece depender de dos series antagónicas de factores. Una, la mayor fuerza de destrucción y dos, la mayor productividad sin destrucción. En otras palabras, la más alta verdad histórica correspondería al sistema que ofrece la mayor posibilidad de pacificación. Es muy importante, lo que yo más rescato de esto es la importancia de la conciencia. Y yo sé que, eh, bueno, les voy a contar algo rápido para terminar. Ya todos saben, espero que yo soy muy rojo, ¿no? Eh, para quien no sabe, pues le aviso. Eh, Y para quien no sabe qué es ser rojo, ok, pues como muy de izquierda, muy socialista, comunista, si quieren verlo así, muy de este lado, ¿no? Y eh, pues estoy en diferentes grupos, también para quien tenga el interés de hacer algo más, puede platicar conmigo, estoy o sea, estoy en otros grupos, que están más en el tema justo de concientizar a la gente, ¿no? Yo vivo en una zona que se llama Benito Juárez, que es bastante privilegiada en la Ciudad de México. Y en este punto de hacer conciencia, hacíamos un foro y platicábamos de qué manera, ¿no? Y pues y platicaba con personas que tienen más experiencia en este tema y decían, es que la conciencia, la justicia social no les importa. Su argumento es, a mí no me interesa lo que se haga por los pobres, a mí me interesa lo que hagas por mí, ¿no? Entonces, eh, claro que ahí el disco, o sea, al final, para quien quiera aceptarlo, para quien quiera aceptar la tarea, hay que hacer mucho trabajo de conciencia, que es justo de lo que está hablando Marcus, ¿no? Conciencia, 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 porque incluso aunque se hagan las cosas correctas, si no se hace con conciencia, no va a prevalecer, no va a perdurar, no va a funcionar, ¿no? Esa es una de las razones por las que los movimientos armados, por lo que en México no se hace o no se hizo movimiento armado en estos últimos años, ¿no? Porque a través de la imposición no se pueden cambiar, se pueden cambiar las cosas, pero no van a perdurar, ¿no? Entonces, a la pregunta de Ana, creo que es muy importante el tema de la conciencia y de si uno quiere hacer algo más que la conciencia, Aunque, aparte de seguir leyendo. Ah, di.
Aunque también habrá que tener cuidado con no caer en el voluntarismo, ¿no? Porque, por ejemplo, para tratar de convencer a las personas que decía Mariana, pues realmente la forma más fácil es cuando la realidad los alcance y vean en sus vidas una afectación, ¿no? Como que hagan su empresa y al final los acaben quebrados, ¿no? Por alguna de ese tipo de cosas, porque si no están las condiciones materiales listas, también no puede haber un cambio de conciencia, ¿no? Claro, y es muy difícil, o sea, porque incluso, o sea, uno puede ser pobre, o sea, hay mucha gente que está más cerca de la pobreza que de la riqueza, y aún así no hay una conciencia, incluso aunque las condiciones materiales se los dicen a gritos, ¿no? Sin embargo, yo pensaría que hay batallas que se pueden ganar y hay batallas que no, ¿no? Yo abogo justo por la gente que está un poquito más consciente o que está más abierta a ser más receptiva, ¿no? Muchas veces la gente que lee, a veces, ¿no? Que está más dispuesta a justo ese tema de ponerse en la piel de los demás, de conocer otras perspectivas, eso ayuda bastante.